¿Qué Hola tal, Irene, Rochi? ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Gracias por la entrevista, un placer, como Me siempre. alegro, un placer. Bueno, Irene, hoy mi idea es hablar un poco con vos sobre tema ley de humedales y consultarte por el aspecto biológico y ecológico y todo lo que implica esta ley que propone en principio la conservación, la preservación y arrancar con el inventario de humedales que hoy en Argentina no existe. Quería que me cuentes un poco sobre cómo se hace ese paso y qué es lo que implica para los ecosistemas que exista esto. Sí, bueno, primero te cuento algo. Si bien el inventario completo es verdad que no existe, pero ya hay partes, digamos, pequeñas de inventarios parciales que están haciendo algunas personas, algunos datos que tiene la Fundación Vida Silvestre, otras organizaciones no gubernamentales, o sea, después se va a unir todo, un poco como se hizo también con la ley de glaciares, ¿no? Que si bien estaba a cargo el IANIGLA, que es el Instituto de Glaciología, Nivología y Ambiente de Mendoza, digamos, siempre se trata de trabajar en conjunto, porque imagínate que la cantidad de humedales de la Argentina son tan vastos, que no están solamente los del Valle de Inundación del Paraná, los altoandinos, hay muchísimos. Entonces, como vos bien decís, bueno, lo importante digamos, para haber consensuado esta ley, que eran 15 proyectos, que por lo menos estoy hablando del de diputados, que es en el que intervine yo, eran 15 proyectos, no había ninguna ley, como decía el hashtag que estaba dando vueltas antes de que cayera la ley por falta de tratamiento, ¿no? Antes que perdiera estado parlamentario, era 15 proyectos y ninguna ley era el hashtag. Claro. Ya había pasado en el 2013 y en el 2016 también yo había tenido un protagonismo no tan fuerte como esta última vez, porque en aquel momento yo estaba trabajando mucho, después yo me jubilé de la gestión y de la investigación, ahora me dedico solo a las cátedras universitarias, me jubilé a los 60 con 40 años de aporte y bueno, ahora tengo casi 65. Entonces, cuando se trabajó en este consenso, digamos, de los 15 proyectos, me vi bastante involucrada porque además de que me interesa, siempre me interesó este tema porque trabajé toda mi vida en eso, tenía más tiempo, tenía mucho más tiempo. Lo que pasa que, bueno, justo después nos agarró la pandemia. Lo que ocurrió fue, voy a hacer un breve resumen para los que por ahí no están al tanto, lo que ocurrió fue que cuando se terminó de consensuar, se logró conseguir una cierta cantidad de firmas, hubo mucha gente joven que fue al Congreso en plena pandemia, de una sí consiguieron 600.000 firmas, después llegaron a muchas más, fueron a hablar al Congreso, a las comisiones, y lograron meterla antes de Navidad del año 2020 en la Comisión de Recursos Naturales que preside el diputado Leo Grosso, que se portó muy bien y no solamente salió por unanimidad, la ley, sino que, bueno, pasó el problema era que tenía que pasar por otras comisiones más, ¿no? Ese año, por supuesto, ya terminaban las sesiones ordinarias, entonces tenía que pasar por varias comisiones más, primero, cosa que cuando nosotros ya sabíamos que el problema más grave era la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde están todos los intereses, los agronegocios, y después entrar al recinto de diputados, discutirse, que si salía la media sanción, pasar a senadores y bueno, terminar de sancionarse. El problema fue que se cajoneó en el 2021, en la Comisión de Agricultura y Ganadería, como todos sabemos, se cajoneó. No, yo nunca tuve la esperanza de que no perdiera estado parlamentario, porque dije, por tercera vez va a pasar lo mismo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, uno siempre piensa a lo mejor en un acto de arrojo, no, nada, y más en pandemia, ¿viste? A nadie le interesaba un pomo más que a nosotros, que estábamos preocupados por la situación que se estaba viviendo, con las quemas, era un desastre, las quemas intencionales. Entonces, después, bueno, cuando se presentó la agenda para, digamos, para las reuniones, para las sesiones, no me salía la palabra, para las sesiones extraordinarias del verano, obviamente no estaba la ley de humedales, había otras leyes, había alguna que otra ambiental, pero no esta. Y cuando se presentó la agenda después de las ordinarias, cuando empezó en marzo, tampoco. Pero por suerte, el Ejecutivo apoya esto. O sea, la vez pasada una alumna me decía, bueno, pero viste, una alumna que es Juntos por el Cambio, me decía, a este gobierno no le importa nada. Le digo, no, mira, estás equivocada. Le digo, te voy a explicar algo por si no aprobaste, debiste haber aprobado instrucción cívica, como se llamaba en tu época, porque es una chica casi de mi edad. En tu época se llamaba instrucción cívica, como en la mía, en la escuela, le digo, por si no aprobaste, hay tres, yo medio irónica, ¿no? Hay tres poderes en el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Y esto lo frenó el legislativo, no el ejecutivo lo apoya. La tipa se quedó con, ¿viste? Porque mezclan todo con tal de hacer, ¿viste? Politiquería barata, la gente mezcla todo. Yo, digamos, a mí me parece que para esto hay que dejar de lado la ser apartidario, y todos tenemos que velar por un ambiente sano, porque si no, no nos va a quedar Argentina y no nos va a quedar para el mundo, digamos, para sobrevivir. Yo quizá no voy a ver nada, porque a mi edad, ¿viste? Salvo que viva 150 años, pero estoy preocupada por mis hijos y por mis nietos, y por gente como vos, por mis alumnos más jóvenes, ¿viste? Que las generaciones que tienen mucho por delante y por vivir. Entonces, además de esto, bueno, yo creo que la cuarta va a ser la vencida este año, ¿viste? Porque el Ejecutivo está insistiendo mucho con esta historia, y además se dejaron de lado algunos capítulos que por ahí para la gente de agronegocios era un poco problemático. ¿Sabes cuál es el problema más grave para mí? Que la gente que está involucrada con intereses ojeros o de monocultivos forestales o otro tipo de producción agropecuaria o lo que fuere, no leyó la ley consensuada. No, o sea, ellos no directamente se oponen porque se oponen, pero en realidad en la ley lo que dice es que vos primero tenés que saber cuántos y cuáles son los humedales de la Argentina. Algunos se conocen mucho, otros no. Yo siempre comparo con lo que pasó con los glaciares, o sea, el glaciar no es solamente el Perito Moreno o las montañas de hielo, vos tenés glaciares en los intersticios de las montañas que ni siquiera ves blanco, ni siquiera ves nieve, porque está cristalizado dentro del suelo, en las montañas altas, ¿viste? Entonces, o sea, hay muchos tipos de glaciares distintos, y con los humedales pasa lo mismo. Entonces, había que saber primero cuáles son, y qué cantidad de hectáreas tienen, qué superficie, qué profundidad, qué gente vive alrededor, si tiene pueblos originarios o no, que hay que respetar, por supuesto, porque tienen sus derechos, reconocidos internacionalmente, ¿no? Por convenciones de Naciones Unidas, una cantidad de cosas, porque vos tenés que saber, como dice el dicho, con qué huellas estás arando. Si vos no sabés qué humedales tenés, ¿cómo vas a saber cómo aprovecharlos? Y además, no es una cuestión solamente de preservación en sentido estricto. Ahí tenés la diferencia entre preservar y conservar. La conservación es utilizar con un desarrollo sustentable o sostenible algunas partes de los humedales y otras partes dejarlas para el futuro, digamos, para proteger, y además para que puedan hacer todo su ciclo de vida, ¿no? Todas las especies que viven en el ecosistema. Entonces, un poco la idea es esa, y la gente que se opone no leyó eso, ¿entendés? Es una ley de presupuestos mínimos, donde después cada provincia tendrá que ver de acuerdo a lo que tienen, no todas las provincias tienen los mismos humedales. Las provincias, por supuesto, ligadas a las 7 provincias que están en este momento en emergencia hídrica por la bajante por tercer año consecutivo del río Paraná, tienen mucho más humedales, porque vos tenés ahí el valle de inundación del río, que está completamente seco en este momento, pero después tenés provincias en el resto del país, que son más bien de tipo árido o de clima semiárido, que tienen algunos humedales que son fundamentales porque son el lugar donde los animales van a tomar agua, o sea que sin agua no hay vida. Y sobre todo los altoandinos, donde vienen a nidificar determinadas aves, ¿viste? O sea, es un tema que hay que estudiar en profundidad, y para eso hay que escuchar a los ecólogos. No hablo solamente de mí, hablo en general. Nosotros en Argentina tenemos en este momento muchos ecólogos jóvenes, extraordinarios, con postdoctorados hechos en el exterior y en la Argentina, y el problema es que no se nos escucha, nos meten a todos en una bolsa, viste que somos ambientalistas bobos, cuando tenemos añares. Yo tengo mi carrera de grado, más 2 posgrados en el exterior, y hace más de 40 años que trabajo en los humedales del Paraná medio y del Paraná inferior, o sea, trabajé con dilucidar el ciclo de vida que ya más o menos se sabía, pero había que probarlo, que lo probé en mi tesis, cómo los peces del río Paraná, migradores, tienen las 2 migraciones características que ahora están interrumpidas por la bajante del río, ¿no? La migración hacia aguas arriba para reproducirse y aguas abajo para alimentarse. Vos interrumpime, porque si me dejas hablar, te voy a hablar. Claro. Sí, sí, sí. No, ahí me quedé con la frase que dijiste que no se nos escucha, ya lo decía Rachel Carson, me acuerdo de esa frase en su libro que dice, los equipos de gobierno están llenos de ecólogos, pero no se nos escucha. Entonces, sí, vamos a aclarar que es la primavera silenciosa. La primavera silenciosa, sí, de Silent Spring, que salió en la década del 60, que ella alertó sobre los plaguicidas. A partir de ahí
que se empezó a estudiar lo que estaba ocurriendo con el DDT, por ejemplo, ¿no? Se prohibió porque era un desastre lo que ocasionaba, ¿no? Se prohibió en los 70 el DDT. Sí, ese libro fue un ícono para todos nosotros, que nos formó a todos los psicólogos de mi generación, ¿no? The Silent Spring, en inglés, la primavera silenciosa, en castellano. Yo lo tuve que leer entero en inglés cuando hice mi posgrado en ecología en la Oregon State University en Estados Unidos. Irene, ahí aprovecho para preguntarte con respecto a lo que mencionabas recién de quizás la falta de información y de quienes son más detractores de este proyecto. Y ahí preguntarte un poco cómo es compatible la actividad productiva con estos ecosistemas, o sea, cómo se podría implementar de la mejor manera para quizás llegar a consensos y que se priorice el impacto ambiental antes que la producción, sin dejar de lado esos intereses que también por la economía son quizás a tener en cuenta. Absolutamente, o sea, vos no podés en este momento decir desarrollo sustentable, es casi una redundancia, porque no puede haber desarrollo sin sustentabilidad ambiental. Se puede, por supuesto que se puede, lo que pasa que así es más fácil para ellos, porque prenden fuego, se van, después el humo, viste, hace un desastre y el fuego se va extendiendo. A ver, la práctica de quemar los campos es muy antigua, es desde la época de los pueblos originarios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Primero, se hacía en determinada época del año. En aquella época había 6 meses de creciente y 6 meses de bajante del río Paraná. Voy a hablar de los del Paraná, que es lo que yo más conozco. Entonces los tehuelches, los guaraníes, los pampas, todos los pueblos originarios, lo que hacían, primero, había muy poca gente en relación con la cantidad que vive ahora. Fíjate que el 85% de los recursos hídricos están en esta columna vertebral hídrica que es el Paraná, y ahora el censo me va a dar la razón, porque ya el último censo de hace 12 años dijo que más del 70% de la población argentina vivía desde la caña de la bota de Santa Fe, diríamos, ¿no? Viste que tiene forma de bota, hasta, siguiendo después hasta por el Taco de la Bota, la provincia de Buenos Aires, todo el borde de Buenos Aires, el estuario, hasta Ensenada y Berisso, o sea, el Gran La Plata y la ribera del estuario. Ahí vive la mayor parte de la población y no creo que eso haya cambiado mucho en 12 años, porque justamente está ligada a la disponibilidad de recursos hídricos. Cuando el agua sobra no es problema, porque además pensá que abajo tenés el acuífero guaraní en el subsuelo, además de lo que uno ve en superficie en los mapas. Entonces, el gran problema fundamental es que no piensan que pueda haber producción ligada a la conservación. Ese es un grave error, porque perfectamente puede ser, es clarísimo que se puede lograr, y de hecho en otras partes del mundo desarrollado, digamos, lo están haciendo, están recuperando humedales que han destruido desde la Edad Media por falta de conocimiento. Entonces los pueblos originarios, ¿qué hacían? En una zona acotada, prendían fuego, se quedaban ahí porque ellos vivían ahí, lo apagaban, o sea, las cenizas después enriquecían el suelo, los brotes salían mejor, y el poco ganado que tenían, y los animales autóctonos comían esos brotes, ¿no? Los que son herbívoros. Entonces todo volvía a la normalidad, digamos. Pero ¿qué pasa? Ahora hay mucho más gente. Esta gente que hace estas quemas no vive ahí, tiene los campos porque son inversiones, ¿viste? Que quieren, mayormente para ganadería, pero también para hacer algunos emprendimientos inmobiliarios como barrios cerrados, o para soja o cualquier otro cultivo. Entonces prenden fuego y se van. Y fíjate lo que ocurrió, en plena pandemia, en la cuarentena cerrada, que por ejemplo, yo que conozco mucho Rosario, porque hice ahí mi tesis justamente cuando estuve trabajando en el río Paraná, la gente de Rosario se vio con un problema gravísimo, que venía todo el humo de las quemas de enfrente de la provincia de Entre Ríos, o sea, eso ocasionó un problema jurisdiccional porque Rosario Santa Fe se sentía ahogada, era irrespirable el aire y no paraba, ¿viste? Y los tipos prendían fuego, se iban, y cuando el viento se movía, lógicamente le traía todo el humo a Rosario, y fue una cosa devastadora, fue tremendo. Entonces, en ese momento, yo creo que en algún momento te conté, si no te lo comento ahora para tus oyentes o para tus lectores después cuando transformes esto en gráfica. En ese momento a mí me contactó un gran productor escenotécnico especialista en eventos al aire libre, que es César Limón, de Rosario, que es un fenómeno, para mí es el mejor de la Argentina y uno de los mejores de América Latina. Y me dijo, mira, necesito hacer algo, yo tengo idea de hacer un videoclip, ya consigo los permisos y todo de la municipalidad para poder hacerlo,
por supuesto con todos los cuidados, con aforo, con doble barbijo, con distanciamiento, ¿viste lo que significaba la cuarentena cerrada? Vallas para que la gente no se acercara a preguntar qué estaba pasando ahí, porque tenían que filmar, pero me dijo, yo necesito un asesoramiento ambiental para que me autoricen y además porque quiero estar seguro que no voy a hacer más daño del daño que ya hacen los fuegos. Entonces yo le dije, mira, contá conmigo, por supuesto de manera totalmente honoraria, todos lo hicimos sin cobrar un peso porque nos parecía que era fundamental. Entonces, bueno, yo lo asesoré cómo podía ser, porque la idea de él era de noche poner 300 metros de reflectores apuntando hacia Entre Ríos, como siguiendo a los pirómanos, ¿viste? Era una cosa medio metafórica. Pero ¿qué pasa? Si vos ponías los reflectores todos al mismo tiempo, esto es muy importante porque ecológicamente tiene un valor fundamental sobre los humedales, ¿no? Si vos apuntás todos los reflectores juntos, con una gran intensidad al mismo punto, vos le cortás el fotoperíodo a los animales y las plantas, que ellos están acostumbrados a una cantidad de horas de luz y de oscuridad de acuerdo a la época del año, no tienen reloj, no saben si es verano, primavera, otoño, invierno, bueno. Esto empezó más o menos en agosto, la movida del 2020. Entonces, bueno, él hizo varios ensayos, yo se lo hice, todo el asesoramiento, por supuesto. Primero hubo un ensayo que tuvo que suspenderlo primero por el frío y la lluvia, porque justo hubo lluvia. Después se hizo de nuevo el ensayo y la idea era que con una consola, por computadora, movieran los reflectores de tal manera que se apuntara no más de unos segundos. Eso se ve muy bien en el backstage, que yo lo tengo subido además del video a mi canal de YouTube. El video dura 3 minutos 23 segundos, pero se tardó muchísimo en hacerlo. Entonces apuntaban, con segundos se van moviendo mucho, y además tienen distintos colores, porque él le encargó a Rubén Goldín, que le ofreció hacer una canción original que se llama Hombre sin Alma, y había que, cuando menciona, por ejemplo, la sangre roja en el río, se tenía que ver rojo en el río, entonces los reflectores tenían que ser rojos, o sea, había que hacer todo un asesoramiento ambiental para que eso no afectara al fotoperíodo, y bueno, yo como había trabajado bastante en ese tema, le dije lo que podía hacer, lo que no se podía hacer, y salió todo muy bien, lo hizo, y además ganó, el videoclip se presentó a los premios Latinoamérica Verde, y ganó el segundo premio, salió primero en una terna y después en la final. Le ganamos a Estados Unidos y bueno, nos ganó Colombia, que era digamos, un proyecto no mejor, pero era más largo, de un gran conjunto musical. O sea, vos con el arte, ¿por qué te cuento todo esto? Porque con el arte, llegando al corazón de la gente, sin dar golpes bajos, o sea, vos mirás algo que realmente te impresiona, vos decís, lo que no se puede lograr con punición, lo podés lograr para que a la gente le entre de otra manera, ¿entendés? Entonces yo soy una convencida que ciencia y arte, mira, el Día Mundial del Agua, justamente fui a dar una conferencia a Rosario, que fue el 22 de marzo, por el Día de Naciones Unidas, donde se habla del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Entonces, que es el del agua, ¿no? Y el saneamiento. Y en el Monumento a la Bandera, un artista que es un arquitecto conocido, rosarino, hizo todos unos peces con un material, una seda, igual, medio como reciclado, con tanza, puso todos unos peces. Yo tengo el video subido a mi feed, incluso me regaló uno de los peces, él, cuando estuve allá. Hace 3 semanas, y fue una intervención artística, o sea, ese tipo de cosas, de ver, la gente preguntaba, ¿por qué están estos peces colgados del Monumento a la Bandera? No peces reales, por supuesto, ¿no? Iban al viento y tenían un cascabel. Entonces, como está en la barranca justo el Monumento a la Bandera, y hay bastante viento, entonces se movía y los cascabeles sonaban todos juntos, y había montones de peces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que llaman la atención y que la gente pregunta por qué, vos ahí tenés la respuesta inmediata y explicarles cuál es la situación de los peces que no están pudiendo hacer su ciclo de vida, y la gente, sin pensar por la situación económica que se está viviendo, lo que va a pasar en el futuro, es pan para hoy, hambre para mañana, o sea, los pescan, no están pudiendo reproducirse, entonces estamos perdiendo un recurso que sin piscicultura de por medio, que es carísima, no se va a poder reinsertar, yo estoy convencida, porque son 3 años de bajante permanente, ¿entendés? Está en una situación tremenda el Paraná. Falta de agua, por eso el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia hídrica en 7 provincias. Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y las 3 de la Mesopotamia, Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Ahí, Irene, aprovecho para... No sé si te contesté o me fui por las ramas, porque me suele ocurrir. No, sí. No, sí, ahí por ahí volviendo un poco a... Tengo varias cosas para preguntarte a partir de eso. Primero, bueno, 100% coincido con el tema del impacto del arte, y también
me parece que en algún momento podemos charlar de eso. Yo también tengo algunos proyectos dando vueltas en esa línea, porque me parece que sí, para generar conversación y empezar a llegar desde otro lugar más emocional también quizás a la ciudadanía para que se involucre es Te contacto con imprescindible. César cuando quieras, porque es un amor de persona y súper apasionado con lo que hace. Tiene muy poco tiempo porque en la municipalidad lo absorben totalmente, ¿viste? Ahora están con los juegos, unos juegos que están organizando mundiales, que va a ser bastante, está con eso, ¿no? Que está a cargo de toda la organización. Pero yo te contacto con él, te paso su contacto y vos, la verdad que te va a asesorar porque es un tipo que sabe un montón. Es un gran escenotécnico. Gracias. Bueno, no, volviendo a las actividades productivas, ahí aprovecho y con lo que decías recién, para preguntarte dos cosas por ahí separadas, pero que podés unir. Por un lado, con el tema de la bajante, por ahí que me cuentes cómo impacta a nivel también geográfico. Sé que lo que pasa en Brasil, lo que pasa en nuestras cuencas, entonces como un poco para ahí entender la interrelación que tenemos entre los ecosistemas. Y volviendo al tema de las quemas y las actividades productivas, también pensando un poco en los incendios de corrientes y en lo que mencionabas antes de las actividades productivas y los intereses quizás del monocultivo de algunas especies que son resinosas y que también generan como un mayor impacto a la hora de hablar de este tema. Sí, te contesto por partes. Espera, estoy bajando la vista porque ves el reflejo, me mata el reflejo en la vista de los lentes, del Zoom. Mira, y si me saco los lentes no te veo, así que... No hay problema. Bueno, mira, te contesto por partes porque acá tenés dos cosas. Uno que es lo que me estás preguntando de Brasil y otro que es el tema de los cultivos resinosos. Son dos cosas distintas, aunque todo está relacionado con todo en ecología. Bueno, en un momento Brasil dejó digamos, de turbinar agua porque necesitaba conservar la poca que tenía por falta de lluvias. O sea, siempre en una cuenca vos tenés que el problema mayor lo va a tener el país que está aguas abajo de esa cuenca cuando es transjurisdiccional en países, ¿no? Como en este caso. La cuenca del Plata vos tenés 5, la cuenca del Paraná son 4, porque tenés que excluir Uruguay. O sea, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia, ¿no? En la cuenca del Paraná. Entonces, cuando Brasil, con sus grandes embalses, aguas arriba del tramo argentino del río Paraná, corta el chorro, digamos, no turbina agua, porque por ahí tiene energía suficiente, porque tiene muchísimas presas hidroeléctricas, y no tiene lluvia, porque necesita conservar agua para todas sus actividades productivas y para su gente. Bueno, acá estamos en un problema. No es la primera vez que pasa eso, pero bueno, después en determinado momento se logró acordar que más o menos mantuvieran el histórico 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, pero en condiciones normales relativamente, o sea, no en esta condición anormal que está ocurriendo ahora, donde vos tenés que en realidad le echan toda la culpa al cambio climático, pero no es tan así, porque el cambio climático es un factor fundamental, pero vos tenés una cuestión acá multifactorial, o sea, vos tenés que el modelo productivo que nosotros venimos haciendo, y acá te voy a ligar con la otra pregunta que me haces, el modelo productivo digamos, que tenemos nosotros en la Argentina, en algunas provincias, que hacen lo que quieren, porque desde la renovación de la Constitución, desde del cambio de la Constitución en los 90, las provincias son dueñas de sus propias decisiones, digamos, en cuanto a los recursos, los mal llamados recursos naturales, ¿no? Ahora bienes ambientales, como se los llama ahora. Entonces, ¿qué pasó? En Corrientes, nosotros cuando los correntinos dijeron que iban a plantar pino para aprovechar no solamente la madera, sino también la resina, que trae una gran industria, nosotros alertamos, lo que pasa es que no nos escucharon. En los 90, en la época de Menem, nadie te daba bolilla. A nosotros, por lo menos los ecólogos, ¿viste? Éramos los bobos que no queríamos que el país creciera, qué sé yo. Entonces, trajeron pinos, dijimos, ojo muchachos, que los pinos en su lugar de origen, es muy importante la resina, y es importante que se autoprendan fuego, porque es una manera de controlarse. Cuando vos tenés una población muy abundante de una determinada cantidad de individuos de la misma especie, no pueden estar con el tiempo compitiendo por el agua y los nutrientes. Entonces tienen algún tipo de mecanismo para prenderse de fuego, por ejemplo, como en este caso, y por eso evolucionaron hacia la resina, como pasa acá, por ejemplo, con las cortaderas, ¿viste? Las plantas que tenemos en la costa y en la reserva ecológica que está lleno. En su momento también en la reserva, aparte de incendios intencionales, hubo muchos que eran espontáneos. ¿Por qué? Porque la cortaderia, que es como se llama esa planta de los plumeros, es una gramínea, tiene sílice en las hojas, que es una adaptación para que no se la coman los herbívoros. Entonces la sílice
que es lo que contiene la arena, viste que actúa como si fuera un vidriecito, entonces con un rayo de luz muy fuerte, a veces se prende fuego, y eso hacía que si no tuvieran esa adaptación, la reserva ecológica estaría plagada de esos plumeros, y no habría talares, no habría ceibo, no habría aliso de río, no habría un montón de otras especies que vos tenés autóctonas en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Entonces, nosotros los alertamos, no nos escucharon, y claro, el tema es que con una gran sequía, cuando el agua sobra nunca es problema, el problema es cuando el agua falta, y nadie pensó en lo grave que podría llegar a ser una situación como esta. Nadie se le ocurrió pensar que en un fenómeno de la Niña prolongado, como está ocurriendo ahora con una gran sequía, esto podía pasar. Pero hay que preverlo, nosotros los ecólogos lo sabemos, que esto puede pasar, porque además estamos en contacto permanente con gente de ciencias de la atmósfera y de los océanos por nuestra profesión. O sea, el ecólogo, ¿viste? Es como la ecología es la ciencia madre de las ciencias ambientales, entonces vos interactúas con geógrafos, con ingenieros, con arquitectos, todo el tiempo, con gente que trabaja en esos temas que te decía recién. Entonces, la otra cuestión también muy seria es el avance de la frontera agropecuaria con la soja. Antes de contarte de la soja, te cuento que algo importante, en varios medios yo he visto un error garrafal, que es decir, los bosques de pinos o los bosques de eucalipto. El pino viene de América del Norte, el eucalipto viene de Australia. No son bosques, o sea, un bosque tarda millones de años en desarrollarse con muchas especies, con muchas capas, con muchos animales que interactúan en cada capa, más plantas que a su vez son trepadoras, lianas, sotobosque, qué sé yo, tenés miles de especies, y un monocultivo forestal es eso, es lo mismo que si vos cultivás, por ejemplo, soja, solo que tenés un tronco con un árbol. Entonces, vos por ejemplo, plantás también soja en un lugar. La soja es yo esto lo estoy repitiendo últimamente en un montón de notas, webinares, en vivos de Instagram y en entrevistas que me hacen por Zoom, porque es muy importante. O sea, la soja tiene lo que se llama una gran agua virtual. O sea, la diferencia entre el agua virtual y el agua real, para quienes no conocen, es muy simple. O sea, el agua virtual es lo que lleva una especie a lo largo de todo su desarrollo hasta que se convierte en algo productivo, como por ejemplo el poroto de soja, de donde se extraen muchas cosas, ¿no? O sea, muchos productos. Por ejemplo, qué sé yo, una hoja de papel tiene un agua virtual altísima, porque vos necesitas primero separar la celulosa de la lignina, que es lo que le da el color marrón al tronco de la madera donde saca el papel, y después tenés que blanquearlo, tenés que hacer un montón de cosas. Un kilo de carne de vaca también, porque la vaca tomó agua para sí, además comió pasto que fue regado con agua, además produjo leche para sus terneros y para venderle, para que la gente venda en las industrias lecheras. Después la vaca, cuando va al matadero, la matan, entonces queda toda la sangre derramada, y viene un tipo con una hidrolavadora que gasta cualquier cantidad de agua y limpia todo eso. Después los uniformes, cuando van a la carnicería, el carnicero también tiene que estar higienizando. O sea, todo eso se llama agua virtual. Entonces, un kilo de carne está calculado por fórmula. Un kilo de carne de vaca, independientemente si es el corte más caro o el corte más barato, son 16.000 litros de agua. Imagínate, ¿no? Terrible. Bueno, entonces, y el agua real, obviamente, si vos comparás, qué sé yo, un tomate, no sé, siempre digo este ejemplo, con una manzana, obviamente el tomate, que es un fruto, a pesar de que lo comemos como verdura, va a tener más agua real que una manzana, o en el caso del reino animal, una medusa que el ser humano, qué sé yo, la medusa es una gelatina, que tiene muchísima agua. Bueno, pero el agua virtual es otra cosa, y lo que hace la soja es producir, además de chupar una cantidad enorme de agua durante todo su proceso de crecimiento, de ciclo a ciclo, o sea, en cada generación, es dejar un gran desbalance hídrico. O sea, te produce un descalabro en el balance hídrico normal. Yo dicto una materia para los geógrafos que se llama hidrología continental, y ¿viste? Eso lo vemos con fórmula, con los chicos del área natural, que es la parte ambiental de la geografía, ¿no? En la UBA. Bueno, entonces, lo que acá pasa es que una cosa fundamental que a nadie se le ocurrió pensar, porque yo no puedo entender, o por ahí por interés propio no pensaron más allá de su vista. Si vos solamente estudiaste algo de geografía en la escuela y ves lo que es China, China es un país con un gran territorio enorme, que por supuesto no me vas a decir que no se te va a ocurrir que en algún lugar de China pueden cultivar soja. Tienen montones de lugares donde podrían cultivar soja, tranquilamente. De hecho, lo hicieron antes de que existiera la soja transgénica.
Y además piensan ellos, los chinos, que son mucho más astutos que nosotros, que ellos son digamos, los protagonistas de 1/3 de la población mundial. 1/3 de la población mundial son chinos. Entonces, ellos guardan su agua para su gente y para sus actividades productivas. Entonces, cuando nos compran la soja a nosotros, no compran solamente el producto soja, compran la soja más todo el agua virtual que la soja chupó. ¿Entendés? Entonces, eso no se vende como un insumo. Si bien se conoce eso, pero digamos, los productores sojeros argumentan una cantidad de agua mínima, que igual es un montón, pero siempre hay que calcular como 10 veces más de lo que realmente ellos, digamos, dicen que usan. Porque además no se puede medir tan fácil la cantidad de agua, además depende mucho del suelo, depende de muchas cosas, de otros factores, ¿entendés? Entonces eso es toda una falacia. Lo mismo pasa con las mineras en los diques de cola te dicen que usan una cantidad de agua que siempre es mucho menos de lo real. Y justo las grandes mineras transnacionales están en lugares donde el agua no sobra, donde el agua es escasa, ¿viste? En la cordillera. Entonces, sobre todo en provincias como San Juan, ponele, ¿no? Catamarca, La Rioja, donde ya se conoce la cantidad de desastres que hicieron. Así que bueno, son cosas que hay que mirar un poco más allá, también, no solamente de la vista, sino también del espacio, del tiempo, quiero decir, ¿no? A largo plazo. Ahí me había quedado en silencio. A ver, tenía algunas preguntas acá pendientes. Y vos repreguntame lo que vos quieras. Sí. Si hay algo que no sé, te voy a decir con toda honestidad, no lo sé, o te puedo contactar con alguien que lo sepa. La verdad es que, bueno, mientras mirás eso, te cuento, es una situación bastante dramática la que se está viviendo. A mí me preocupa mucho, por eso la semana pasada, que fue la semana famosa de la rebeldía, de la rebelión científica mundial, salimos todos a hacer un video de menos de 2 minutos, que cada uno cuente que cada uno contara en lo que estaba trabajando. Y la verdad es que, bueno, el mío se viralizó de una forma increíble, y mucha gente que la descargó y la pasó por todos sus grupos de WhatsApp. Me llegaron tantos comentarios de todas partes del mundo, en distintos idiomas. Sí, es re importante lo que están haciendo a nivel mundial los científicos para empezar a visibilizarlo, así que Mira, yo hace estaremos mucho tiempo, desde el periodismo para... yo hace desde mucho el tiempo independiente, que sí. Yo hace mucho tiempo que insistía con la comunicación de la ciencia, pero ¿qué pasó? Cuando yo empecé como becaria del CONICET, antes de entrar en la carrera de investigadora, hace muchos años atrás, era la época de gobierno militar, y me acuerdo que un día el tipo que presidía la Comisión de Ciencias Biológicas, que era un lungo de 2 metros, que tenía unas botas prusianas, nunca me voy a olvidar, era un militar, me dijo, a usted se le paga por hacer, yo hice un plan de trabajo, fui con mi director a una reunión, no sé cómo salió el tema, hice un plan de trabajo donde incluía algo de comunicación de la ciencia en los medios, ¿no? Porque todavía no había un periodismo especializado en ciencias ambientales como hay ahora, ¿no? Que hay periodistas científicos muy buenos. Entonces, entre los que estás vos, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese momento, en los 70, me dijeron así muy enfáticamente, a usted se le paga por 45 horas semanales de investigación, no se puede hacer divulgación. Entonces, cuando salimos de la reunión esa, en ese momento era secretaría, todavía no era Ministerio de Ciencia y Tecnología, no estaba el CONICET, con mi director de tesis, me dijo, mira, vos podés hacer una nota un sábado o un domingo, ¿quién te va a prohibir que vos escribas un sábado o un domingo una nota y usa un seudónimo? Y a mí se me ocurre que podés usar tu apellido de casada. Yo estaba casada, me casé muy joven, y en el CONICET tenía mi apellido de soltera. Yo comento esto porque a veces me dicen, ¿por qué en el canal de YouTube, por ejemplo, uso mi apellido de casada también? Cuando las mujeres nunca lo usamos. Y es para que asocien que soy la misma persona, ¿viste? Porque yo empecé como la comunicación de la ciencia en los medios, en los grandes medios, publiqué en La Nación, en Clarín, en un montón de diarios, en la prensa, en aquel momento que tenía bastantes, no había internet, la gente lo compraba el diario, ¿no? En el kiosco. Entonces, en ese momento yo era Irene Badgen en los diarios, Irene Weiss en el CONICET, ¿entendés? Después en el 83, cuando asumió Alfonsín, lo pude blanquear. Y eso le abrió un camino a un montón de gente joven, que todo el mundo me dice, si no hubiera sido por vos, ahora el CONICET no solamente
lo pide, lo exige, lo privilegia, viste que hay montones de canales de científicos que hacen, canales en el sentido general, no hablo de televisión, que hacen comunicación de la ciencia, la Liga de la Ciencia, estaba Científicos en Industria Argentina, los diarios, los libros de divulgación científica, entre los cuales están los 16 míos, o sea, hay un montón de posibilidades que la gente joven hoy tiene y que yo en ese momento me veía muy limitada si no hubiera tomado esa decisión. Entonces yo quiero que asocien que soy la misma persona. Sí, no, es re importante. Bueno, yo te vinculaba con los dos apellidos, porque yo, es más, terminé periodismo, la carrera, y lo primero que hice para interesarme empezar a hacer comunicación de la ciencia del ambiente fue tu curso en 2013, y por eso lo que acabas de explicar del agua virtual lo aprendí ahí con vos y me lo acuerdo patente. ¿Cuál curso de todos los que organicé? ¿Cuál? El del Rojas, mirá, fuiste alumna mía en el Rojas, sí, eso vos sabés que ahora lo voy a retomar, porque me lo habían pedido virtual, y yo en pandemia, ¿no? Y yo tenía tanta actividad en pandemia, porque me surgieron, aparecieron plataformas nuevas en Silicon Valley, en California, que están organizando cursos virtuales para toda América Latina y los países de habla hispana, o la gente de habla hispana desparramada por el mundo. Ahora, no solamente di para unos que se certificaron por el BID, sino que ahora me volvieron a contratar para unos cursos de posgrado en la Universidad de Salamanca en España, a través de la misma plataforma. Entonces empecé con tanto trabajo que no pude, pero ahora bueno, igual siguen estos cursos virtuales, por supuesto, pero voy a ver si los sábados, en algún momento que pueda, porque me están hinchando en el Rojas, quieren que... Hice dos ahí, uno de calentamiento global y otro de ecología, creo. ¿Cuál hiciste vos? Ese es el otro, el de ecología y la contaminación ambiental, y tengo el libro. Sí, que es el nombre de mi libro. Ese libro mío, mira, ese ensayo es mi caballito de batalla. Vos sabés que fue el libro más vendido, no sé, ya tiene 16 reimpresiones, o 17, no sé, ya perdí la cuenta. Sí, yo lo tengo todavía en mi biblioteca. Bueno, gracias. No me acordaba que vos habías sido alumna mía. Mirá vos, tuve muchos alumnos en toda la... 2013, o sea, el año que viene va a ser 10 años, qué bárbaro. Sí, tal cual. Bueno, Irene, lo último que quizás te debería haber preguntado al principio, pero leí también que una de las preocupaciones quizás de los sectores más resistentes es como el tema de la definición de humedales y lo que implique después a nivel cantidad de superficie que se pueda definir, y que todavía quizás no está tan claro cuál va a ser para preservación, que muchos también entiendo que desde el desconocimiento consideraban que quizás se convertían en parques nacionales. O sea, ¿cómo crees vos que se haría esto? ¿Qué de todo esto es cierto y no tanto? Mira, hay de todo para todos. Primero saber, como te decía antes, cuáles son, cuántos son, dónde están, todo eso. La definición de humedales tiene dos aspectos. Uno, que es la general, que es un humedal, digamos, es una zona que puede ser de agua permanente o transitoria, en general de poca profundidad. Le ponen, cuando se hizo la convención Ramsar, que son los humedales protegidos internacionalmente, que fue en el año 1971 en Irán, mucha gente cree, y esto lo aclaro porque la vez pasada una alumna me decía convencida que una profesora de geografía le había dicho que Ramsar era una sigla. Me dice, ¿qué significa la sigla Ramsar? Le digo, no es una sigla. Ramsar es una ciudad de Irán, que en la época donde se firmó esto, en el 71, iba gente, o sea, en ese momento la gente de los congresos internacionales, sobre todo los ligados a organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, que estaba recién empezando, viste que justamente en el 72 se empezó a hablar más de esto fue unos meses antes, en el 71, buscan siempre cuanto más exótico y más lejano el lugar, mejor, ¿viste? Para conocer lugares nuevos, total les pagan viáticos, se los alojan en los mejores hoteles, y por supuesto que Irán no tenía la situación geopolítica que tiene ahora, ¿viste? Después de que tuvo guerras y todo eso. Entonces fueron a Irán, a un sitio, a un lugar, a una localidad que se llama Ramsar, y firmaron esta convención internacional para proteger los humedales de importancia, digamos, para todo el mundo, que son patrimonio mundial de la humanidad. Por ejemplo, acá en América del Sur, el primero y fundamental era el Pantanal del Mato Grosso. Después Iberá, que es nuestro, donde también hubo incendios, lamentablemente. Y quiero que antes de terminar, si tenés un minuto de tiempo, te voy a contar una cosa grave que ocurrió por ignorancia, ¿viste? Con el tema de Iberá, con las quemas cuando fue lo de los pinos, ¿no? Así me acordé, pero primero quiero terminar de esta idea. Entonces, cuando se definió en Ramsar los humedales de importancia internacional, hay toda una definición que vos podés poner ramsar.org,
internacionalmente, pones traducir al español o buscas la página en español, porque están todos los idiomas de Naciones Unidas, y ahí te dice la definición exacta, que es más o menos lo que te acabo de decir recién, que son o permanentes o temporarios, con 6 metros de profundidad máxima. ¿Por qué? Porque ahí llega la luz del sol, entonces tiene una gran biodiversidad y un montón de cadenas alimentarias ahí, y de tramas alimentarias, todo intrincado, donde puede haber mucha cría, por ejemplo, de peces, como pasa con los peces migradores del Paraná, que necesitan de las lagunas isleñas del Valle de Inundación. Y también hay marinos, tenés las albúferas, que son lagunas que quedan medio cerradas. Acá nosotros tenemos el Mar Chiquita, cerca de Mar del Plata, y en Brasil las más grandes son las Lagoa dos Patos, ¿viste? Que están un poquito más al norte del límite del Chuy con Uruguay. Y tenés en todas partes del mundo. Ahora, ¿por qué es tan importante Iberá o también el Pantanal del Mato Grosso en mayor escala? Porque vienen las aves del invierno boreal escapándose de Canadá o de Siberia a nidificar en los meses de diciembre, enero y febrero, cuando allá hace un frío terrible, y vuelven en junio, julio, agosto, en el verano del hemisferio norte, ¿entendés? Entonces, son aves muy importantes porque hacen migraciones enormes, y bueno, no solamente aves, también hay insectos, o sea, pero mayormente son aves migradoras que hacen una cantidad de kilómetros, y algunos de estos sitios además pueden no ser para nidificar, pero sí son para descansar, para tomar agua, para abastecerse de comida, porque vos imaginate el vuelo a través del Atlántico, ¿no? Lo que le significa un ave. Generalmente vuelan en bandadas, pero con respecto a lo que, bueno, eso por un lado, y lo que te quería comentar con respecto a lo que pasó en Ibera, es una cosa que a mí me sacó de quicio cuando me enteré que lo estaban comentando en los medios, por ejemplo, una persona que está trabajando muy bien, que es Emiliano Escurra, en el Banco de Bosques, comentaba, por ejemplo, que comentó en un programa, si no me equivoco, no me acuerdo si fue en un vivo de Instagram o fue también en el programa de Sergio Alguezaba, el Sábado Verde, los sábados a la mañana en la 1110, ¿no? La radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, que Sergio lo entrevistó, y él contaba que los postes que se estaban quemando, que separaban el Parque Nacional y la zona provincial protegida de Iberá del resto de la parte productiva, se habían quemado. Y eran de quebracho, o sea que el quebracho es un árbol protegido, porque desde la época de la forestal, que se utilizó para las durmientes de ferrocarril, no quedó prácticamente nada, entonces se lo protege. Y hay una zona protegida en Chajos Formosa. Entonces, ¿qué hacían los productores? Ante la desesperación, cruzaban a las provincias, como esta decisión la pueden tomar las provincias, pues yo creo que por ignorancia, porque no se me ocurre otra cosa, cruzaban el río Paraná a través de los puentes, en Chaco y Formosa, pedían autorización a parques nacionales para cortar quebracho, para volver a hacer los postes del mismo material que se iba a volver a quemar, en lugar de usar, por ejemplo, los tubings de petróleo, que son tubos que cada tanto la industria petrolera va cambiando, que no tienen ningún valor, que ahora por supuesto aumentaron, porque claro, la demanda cuando se empezó a saber, viste, es como todo, vos entras en Mercado Libre, pones tubings y subió de valer 2 pesos a valer 100, cientos de pesos el metro. Pero eso no tenía o sea, era reutilizar, o sea, hacer economía circular, ¿entendés? Ayer justamente comentaba en otra entrevista, en un vivo de Instagram con una gente de Chile, pues estábamos hablando de la industria de la moda rápida, ¿no? El desastre de la moda rápida. Es un grupo de gente que forma parte de lo que se llama Fashion Revolution, que es una organización internacional contra la moda rápida, y justamente yo les decía que yo creo que, porque me preguntaba cuál es la solución. La solución para la economía circular es tener que sacar una ley, porque si no, cada uno hace lo que se le canta, hablando mal y pronto, ¿viste? Es un desastre, o sea, no puede ser que siga tanto la economía lineal. Vos extraés, seguís extrayendo de la naturaleza, generás un producto con un montón de subproductos contaminantes, con efluentes contaminantes gaseosos, con efluentes líquidos contaminantes, producís un residuo sólido urbano que no tiene ningún tipo de uso, o sea, todo lineal. Cuando vos podés hacer una economía circular tranquilamente, y en este momento las industrias de triple impacto están teniendo un éxito tremendo, porque no es tan difícil la reconversión, al contrario, y genera mucho más ventas. O sea, las de triple impacto son lo que llaman en inglés de las 3P. People, Planet, Profit. O sea, tiene que tener una ganancia, profit, porque obviamente es una empresa, pero también hacer algo que produzca un bienestar social a la población y que no tenga un impacto ambiental, o sea, que sea positivo para la naturaleza. O sea, dejar una parte, o sea, vos extraes. Nadie dice de volver a la edad de piedra. Eso es un error, ¿viste? Porque cuando nos llamaron ambientalistas bobos, ustedes quieren volver a la edad de piedra. No,
¿Quién dijo eso? Yo tengo aire acondicionado en mi casa, me gusta tener aire acondicionado, me gusta tener luz, me gusta vestirme, pero eso no quiere decir que no pueda usar ropa clásica que me dura mucho tiempo, ¿entendés? O no sé, cosas que uno no esté comprando todo a cada rato. Sí, sí, es considerar el aspecto ambiental desde la planificación, Totalmente. en todo. Sí, sí, 100%. Bueno, Irene, muchas gracias por toda esta Un placer. información. Un placer escucharte como siempre y siempre aprendo un montón charlando con vos. Me Así que alegro muchísimo porque gracias. es lo que hago ahora en esta etapa de mi vida, además de dedicarme a la docencia. Tengo mucho tiempo para comunicar ciencia porque ya me jubilé de la gestión y la investigación, así que estoy formando gente joven. En este momento tengo 7 tesistas, que no puedo, no puedo absorber más porque me lleva un montón de tiempo, pero me encanta, y bueno, gente que va a quedar a hacer este trabajo que estoy haciendo yo el día que yo no esté. Y estas entrevistas van a quedar para la posteridad, supongo, espero. Por suerte Gracias, sí. gracias por tu generosidad y por todo este aporte. No, me gusta hacerlo y se nota mi pasión. A veces hablo como una locomotora, por eso me tenés que interrumpir con repreguntas, porque si me dejas hablar estoy 5 horas. Pero recordarle a la gente que escuche el video de dónde estás, porque vos no sos de Buenos Aires. No sos de No, Capital, quiero decir. estoy en San Antonio de Areco, sí, sí, Claro, sos de la provincia de Buenos Aires, pero no, la provincia de Buenos está Aires. muy cerca del Valle de Inundación, que es parte del Paraná, pero a la parte donde está la Ribera Alta, porque el Valle de Inundación, vos sabés que el Paraná es el único río del mundo, de paso te lo cuento, es el único río del mundo, no que tiene valle de inundación de un solo lado, porque hay varios ríos que tienen eso, pero de lo que llaman en inglés the mighty rivers of the world, o sea, los ríos más grandes del mundo, es el único del mundo que tiene la inversión de las riberas. Vos si mirás el mapa te das cuenta que el valle de inundación pasa de estar en Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe, cuando desemboca el río Carcarañá por la forma de la provincia de Entre Ríos, pasa del otro lado y empieza a formar el alto delta, medio y bajo delta, ¿no? O sea que pasa de una ribera a la otra, el valle de inundación. Y entonces vos estás de la parte alta, igual que Rosario, por ejemplo, pero si vos vas más al norte, en la provincia de Santa Fe, es al revés. La localidad Santa Fe, capital, está baja respecto a Paraná, que está más alto, que tiene la barranca. Es una cosa increíble, pero es parte de la naturaleza, de la geografía, que también hay que ver la hidrogeomorfología a la hora de estudiar los emprendimientos que uno haga, ¿no? Productivos. Así que, bueno, ojalá que te sirva todo esto y bueno, bueno, no sé, estoy a disposición para cuando quieras. No te olvides después de Gracias, pasar. Irene. No, no te No, vayas, no, así por nos quedamos supuesto. conversando. No, no. Dale, dale, gracias.